A ver, ¿por qué creemos en lo que creemos? Y más importante, ¿qué pasa cuando esas creencias se nos vienen abajo? Hoy vamos a entrarle al viaje tanto personal como intelectual que llevó a Jordan Peterson a escribir su libro más denso y fundamental, Mapas de Sentido, y es una búsqueda que no empieza en un aula, sino en una crisis de fe durante la infancia. El libro arranca con esta frase que te deja pensando. Es una idea central medio misteriosa. A ver, ¿qué es eso que no vemos? Es la cultura. Son las creencias que nos sostienen, las que nos dan estructura. ¿Y qué es eso que no entendemos? Pues es el caos, ese desorden que siempre está amenazando con regresar si esa estructura se rompe. Toda la obra se mueve en esa tensión. Para entender esto, tenemos que ir al principio de todo, al momento en que su primer mapa, su fe de niño y todo lo que conocía se hizo pedazos. Peterson creció en un ambiente donde la moral cristiana, digamos que flotaba en el aire. Iba a la iglesia con su mamá, que tampoco era súper dogmática, mientras que su papá era más bien agnóstico. Era una estructura que ya estaba ahí, que heredó, un resto cultural que, sin que él lo supiera, le daba orden a su mundo. Y aquí es donde la cosa truena. En sus clases de confirmación, su curiosidad choca de frente con la fe. Le hace esta pregunta al pastor y la respuesta, pues, no le convence para nada. Le sonó a que ni el propio pastor creía ya en el Génesis y estaba más del lado de la ciencia. Para el joven Peterson, esa fue la gota que derramó el vaso. Y bueno, con esa seguridad que solo se tiene en la adolescencia, ¿no? Abandonó la iglesia y se metió de lleno al mundo moderno. Fue un paso lógico, casi un rito de iniciación en nuestra época. Pero claro, al dejar atrás esa estructura, sin querer queriendo, dejó un vacío enorme que muy pronto iba a intentar llenar con desesperación. Es que así pasa, ¿no? Cuando un sistema de creencias se cae, uno busca rapidito algo que lo reemplace. Para Peterson, ese reemplazo fue una ideología política. El socialismo le vino como anillo al dedo, le ofreció un mapa nuevo, sencillito de entender. El mundo, de repente, estaba dividido, opresores y oprimidos, ricos y pobres. Listo. El mal tenía una causa clara, la injusticia económica, y él podía ser parte de la solución. Todas sus dudas se fueron y su lugar en el mundo parecía, por fin, definido. Pero la realidad, como siempre, resultó ser mucho más complicada. Al meterse a la política universitaria, se topó con una paradoja que lo sacó de onda. Por un lado, admiraba la competencia y el carácter de sus enemigos ideológicos, los conservadores. Y al mismo tiempo sentía un profundo desdén por muchos de sus compañeros activistas. Los veía resentidos, quejándose por todo, pero sin un deseo real de ayudar. Y entonces se topa con esta frase de George Orwell, que fue como un cubetazo de agua fría. De repente, todo le hizo clic. Se dio cuenta de que para muchos, la ideología socialista no era amor por los pobres. Era una máscara, un vehículo para esconder el resentimiento y el odio hacia los ricos. Una justificación para la venganza personal, disfrazada de justicia social. Y esto lo llevó a una revelación todavía más profunda. El problema no era exclusivo del socialismo. Cualquier ideología que te divide el mundo de manera simplista, en buenos y malos, en víctimas y verdugos, es una trampa peligrosísima. Le permite a la gente esconder sus propias sombras y justificar sus peores impulsos. Entonces, tras rechazar la religión y la ideología, se encontró sin mapa alguno, enfrentando un vacío existencial que daba pavor. Y aquí es donde el viaje se pone de verdad oscuro. Ya sin una estructura que le diera sentido al mundo, se sintió abrumado por las preguntas más pesadas. ¿Cómo era posible el mal a la escala de los nazis? ¿Y qué onda con la amenaza de aniquilación nuclear de la Guerra Fría que parecía una locura colectiva? El mundo se le había vuelto incomprensible. Todo ese tormento interno se manifestó en pesadillas apocalípticas, de una intensidad brutal. En una, soñó que su ciudad natal era destruida y presenció esta escena espantosa con su prima. Él cuenta que estos sueños no se sentían como fantasías, se sentían más reales que la vida misma. Y por si fuera poco, al mismo tiempo, desarrolló una especie de fractura interna. Una voz en su cabeza empezó a auditar todo lo que decía y le revelaba que sus opiniones no eran suyas, que eran ideas robadas de libros, adoptadas nomás para sonar inteligente y respetable. Se dio cuenta de que no era quien él creía ser. Mientras estudiaba psicología, visitó una prisión de máxima seguridad. Al intentar imaginarse cómo alguien podría cometer actos tan terribles, tuvo una revelación que le heló la sangre. Se dio cuenta de que él también tenía esa capacidad para el mal. Y lo más loco es que aceptar su propia sombra, paradójicamente, hizo que un impulso agresivo que lo atormentaba, de repente, desapareciera. Justo en medio de toda esta crisis, encontró en la obra de Carl Jung una herramienta para entender lo que le pasaba. El concepto de la persona le dio un nombre a esa máscara que se le estaba desintegrando, a ese yo falso y colectivo del que, dolorosamente,
se estaba deshaciendo. Y aquí, por fin, comienza la reconstrucción. La salida del abismo no vino de la filosofía moderna ni de la ciencia, sino de la sabiduría más antigua de la humanidad. Jung decía que para entender esas imágenes tan extrañas que surgen del inconsciente, uno debe buscar paralelos en la mitología y la religión. Peterson le hizo caso, se clavó a estudiar las historias antiguas de un montón de culturas y de repente, las pesadillas cesaron. Encontró un lenguaje que podía darle sentido a su propio caos interior. Esto nos lleva a la tesis central de mapas de sentido, que no hay una, sino dos formas válidas de ver el mundo. Por un lado, la ciencia, que describe el mundo objetivo, un lugar de cosas y hechos. Por otro lado, la mitología y la religión, que describen el mundo como un foro para la acción, un drama de valor y significado, donde se nos dice no solo lo que es, sino cómo deberíamos actuar. El punto crucial es este. Hemos cometido el error de juzgar los mitos como si fueran intentos primitivos de hacer ciencia. Pero no, para nada. Un mito no te dice de qué está hecho el sol. Te dice cómo la experiencia humana del sol, como fuente de luz, de calor, de vida, se relaciona con los valores más profundos de la existencia. Son mapas para la vida, no para la materia. Y esta pregunta es la que el libro intenta responder. Nos deja pensando que tal vez, en nuestra prisa por descartar estas historias como simples supersticiones, hemos perdido el acceso a un tipo de verdad fundamental sobre la condición humana, una arquitectura de la creencia que hemos ignorado por demasiado tiempo.